Amén. Quiero compartir una palabra que no es muy común, no se agota todo el tema, pero que puede dejar dudas respecto a su práctica en la conducta, en la forma. Así que es un tema que va a tener muchas preguntas e inquietudes. De hecho, un tema de esto uno debiera tocarlo en el discipulado. Voy a grabar, hermanos, mejor. A ver, primero voy a orar. Señor, te agradezco por tu inmenso amor, por estar reunidos como iglesia, por todos los hermanos que pueden estar presentes en este día. Señor, gracias por sus vidas. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que tu gracia sea abundante en nosotros para recibir tu palabra, Señor. Atamos toda fuerza del enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. No le permitimos que el diablo robe lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, cautiva nuestra mente, nuestro corazón y que nuestro espíritu sea abierto para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, se requiere, quiero que me interpreten bien, voy a tratar de explicarme bien, se requiere tener un espíritu muy puro para predicar esto. Cuando hablo de un espíritu puro, la gente lo primero que se le viene a la mente es que no tener malos pensamientos, que no tiene nada que ver con la pureza de espíritu. La pureza de espíritu tiene que ver con la intención con la cual tú haces algo. Es como cuando el niño va a hacerle cariño a la mamá esperando recibir de ella algo. Es como cuando tú llamas a un hermano y le empiezas a llenar de elogios, pero la intención era pedirle prestada la guitarra o pedirle un poco de dinero. Esa es la impureza del corazón. Bueno, como este tema me beneficia por la posición en la cual me encuentro, entonces normalmente la persona se requiere pureza de espíritu para compartirlo. Sé que es un tema difícil que nos afecta a todos. Recién hablaba con una hermana bendiciendo mi vida y que Dios le hable, y yo le dije, tenga la plena seguridad que este mensaje le va a hablar. Porque nos habla a todos, nos afecta a todos y nos ataña a todos. Bien, la palabra se encuentra en Romanos capítulo 13, el versículo 1. ¿Están bien? Amén. Me acabo de enterar que no hay estudio bíblico. Amén. Quiero que sepan también que es algo que yo permito. Es una celebración que tiene que ver con la conclusión del fin de año y lo hacen tipo sketch. No estamos hablando de celebrar Navidad, no creemos en la Navidad. Si usted quiere en su casa celebrarlo ya es su problema, pero en la iglesia no creemos en la Navidad, creemos que tiene un trasfondo diabólico, que no es espiritual, que es una mezcla, una levadura introducida a la iglesia. Usted métase ahí, ¿por qué es dañina? Averígüelo por usted mismo en la internet. ¿Y por qué? ¿De dónde el origen del árbol de Navidad? Y se va a encontrar con mucha sorpresa. Así que quiero dejar claro para mí que no vamos a celebrar Navidad. Usted puede hacer lo que quiera en su casa. Yo nunca predico en contra de estas cosas. No me opongo si usted lo hace, es su relación con Dios. Pero trato de no meterlo porque no quiero mezclar las cosas. Así es que, claro que ahora con lo que acabo de decir, dejé el escoba. Ya los hermanos tenían armado su árbol. Ya le mandaron la carta al viejo Pascuero. Pero no es algo bíblico, no es algo que se deba celebrar en las reuniones, en la iglesia y todo eso. Bueno, mi esposa me dijo, ¿por qué te perdiste parte de la coordinación?
Y yo le voy a preguntar, ¿por qué te estás perdiendo parte de la predicación? Está en el baño. Le vamos a dar tiempo para que regrese. Ya, Romanos capítulo 13, el versículo 1. Está acá. No voy a hablar de política, no voy a hablar del gobierno, no voy a hablar de nada. Voy a hablar de la autoridad. Y la Navidad tampoco. Ya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, y está hablando en todos los ámbitos de la vida, tanto en la vida eclesiástica, en el hogar, en el trabajo, en el gobierno, la autoridad. Está hablando de una autoridad en términos general. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, quien es la única autoridad. Todos los demás seres son autoridades delegadas. Como un día le dije a un carabinero, usted es una representación de la autoridad. El presidente de la República es una representación de la autoridad. Él en sí mismo no es autoridad. Nadie puede decir que es autoridad. Yo no soy autoridad, yo solo represento la autoridad. Por lo tanto, cada vez que nosotros ejercemos autoridad, tenemos que tomar en consideración que estamos en una autoridad representativa y la única autoridad es la que viene de Dios. No hay autoridad, no existe la autoridad de ningún ser humano. Entonces, cada vez que nosotros vemos una autoridad, tenemos que ver a Dios. Si no tenemos claro eso, vamos a tener problemas. Cuando vemos un semáforo, no vemos a los tipos que se le ocurrió poner el semáforo, sino que detrás de ese semáforo está Dios. ¿Quién es la autoridad? Cuando vemos un discopare, vemos a Dios detrás de ese discopare, porque Él es la autoridad. Él permitió que una autoridad humana y que ni siquiera es convertida pusiera ese letrero en beneficio de la seguridad ciudadana. Amén. Amén. Pero si usted no respeta el discopare y no entiende que si no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y si usted lee todos los versículos, dice que una persona acarrea condenación para sí misma. Entonces vamos a hablar de este tema que es profundo, terrible, y van a quedar muy depresivos cuando termine esta predicación. La obra de Dios, yo voy a leer algunas porciones que las extraje del libro del hermano Watchman Nee. La obra de Dios se origina en su trono. El trono de Dios está establecido sobre la autoridad. Todo fue creado por medio de la autoridad de Dios, no solo por el poder de Dios, sino la autoridad. Y todas las leyes naturales mantienen su cohesión por medio de su autoridad. Por eso es tan importante la autoridad. Por tanto, la Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas por su palabra, la cual es su autoridad. O sea, es la autoridad la que mantiene el universo. Nadie recién mencionaba lo maravilloso del lugar donde fue la Catedral de Mármol. Es un lugar maravilloso, sin embargo, aún así es un estado caído, pero Dios mantiene todo el universo bajo la palabra de su autoridad. No dice el versículo que Dios sustenta todas las cosas por medio de su poder, ya que la autoridad de Dios lo representa a Él mismo. Hablar de autoridad es hablar de Dios mismo, mientras que su poder representa sus acciones. Es fácil ser perdonado del pecado que está en contra del poder de Dios, pero no es fácil ser perdonado del pecado que está en contra de la autoridad de Dios. A ver, voy a señalarlo de la manera siguiente. Es más fácil que Dios perdone a una persona que peca contra la santidad de Dios que contra la autoridad de Dios. Se lo voy a explicar. Cuando una persona peca en contra de la santidad de Dios, significa que él pecó por debilidad. A sí mismo le afecta cometer un pecado en contra de la santidad de Dios, pero nunca jamás afectará como pecar contra el trono de Dios, contra la autoridad de Dios. Es diferente. Por ejemplo, pecar contra el trono y la autoridad de Dios es irse contra en Dios mismo. Pecar contra la santidad es pecar por debilidad. Me descuidé, me debilité, la tentación se hizo más grande y para Dios es más fácil perdonar ese pecado. Pero pecar contra el trono de Dios es irse contra la autoridad misma de Dios. Por eso la Biblia dice que raeré de la tierra a Amalek, porque Amalek
salió a enfrentarse contra el pueblo de Israel cuando éste había salido con mano poderosa de Israel. Y entonces la Biblia dice que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Por lo tanto, no acabaré hasta que no quede ni una amalecita en la tierra, porque Amalek representa la rebelión directa contra Dios, contra su autoridad, contra el trono de Dios. Si Amalek hubiese pecado contra la santidad, hubiesen cometido pecados de fornicación, de robo, de lo que sea, y le piden perdón a Dios, es muy fácil perdonar. Pero contra la autoridad es más grave, y es probable que gran parte de las cosas que a usted le suceden en la vida es porque usted nunca supo ver la autoridad de Dios. Este tema debiera durar varios, como el de las 7 iglesias. Dios es la única autoridad en el universo y todas las demás autoridades son delegadas por Él. En todo el universo nada está por encima de Dios. Nada puede sobrepasarla. Por esta razón, si queremos servir a Dios, debemos conocer su autoridad. Satanás llegó a ser quien es debido a que fue más allá de la autoridad de Dios. Él quería competir con Dios, oponérsele. Así que la causa de la caída es la rebelión, no el pecado de Satanás. Satanás podría haber pecado y Dios lo podría haber perdonado en un aspecto no hubiera sido tan terrible. Ese es un tema para discutir. Pero la rebelión atenta contra la persona misma de Dios. Ezequiel 14, del versículo 12 en adelante, Isaías 14, 12 también, se habla de la transgresión y la caída de Satanás. Isaías 44 dice que Satanás violó la autoridad, mientras que Ezequiel 28 afirma que violó la santidad de Dios. Bueno, ya expliqué eso. La rebelión se relaciona con la violación al principio, que tiene que ver con los principios, y por esta razón no es fácil que se perdone. Satanás trata de levantar su trono sobre el trono de Dios y violar su autoridad. Por eso cuando una persona quiere hacer algo debe decirle: Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? Si queremos servir a Dios, no podemos violar la autoridad, pues si lo hacemos estamos aplicando el principio de Satanás. Hay mucha gente, tal vez más del 90% de los creyentes que sirven a Dios, lo hacen bajo el principio de Satanás, bajo el principio de rebelión. Yo estaba haciendo una campaña en Quellón, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de mi esposa ni de mi familia. Ellos no tienen nada que ver conmigo, en el sentido de mi pecado. Nadie estaba trabajando en Quellón y yo organicé esa campaña. Ellos solamente hicieron lo que yo les había ordenado. No hay problema en ello. El problema estaba conmigo. El Señor me dijo: ¿quién te mandó a hacer esa campaña? ¿Nació en mi corazón o se te ocurrió porque quieres ser un exitoso predicador? Y yo caí de rodillas, humillado delante del Señor, y tuve que reconocer que yo estaba sirviendo a Dios en el principio de la rebelión, en un pecado de rebelión. Me humillé, lloré, pedí perdón. Igual me fui a la campaña después de 3 días de ayuno sin comer, solo bebiendo agua. Y llegué allá y le pedí misericordia. Y por más que oraba 3, 4, 5 horas orando al Señor, no sentía un fluir de vida en mi interior. No sentía la aprobación de Dios. Hasta que Dios me mostró: deja de la campaña. Todavía me quedaba una campaña en Puerto Montt. Deja esa campaña porque Dios no te ha mandado a hacer eso. Estás bajo el principio de rebelión y tu deseo es ser famoso y popular. Era mi problema, no estoy hablando. Nadie me acompañaba, trabajaba bien. El problema de su principio podía ser puro, pero el mío no lo era. Estoy hablando de mí. Hay mucha gente que dice: esto es bueno, ¿cuál es el problema? ¿Te lo mandó Dios a hacer? Si es así, estás bajo el principio de Satanás y no viene de Dios. Bueno, voy a ser muy práctico enseguida. Esto es terriblemente maligno. Satanás no teme que prediquemos la palabra de Cristo, pero sí teme que nos sometamos a la autoridad de Cristo. El servicio que rendimos a Dios no puede conformarse al principio de Satanás. Bueno, voy a avanzar. La actitud de Cristo frente a la autoridad. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él empezó a orar y sudaba. No tenía miedo a morir. Hay gente que dice: Cristo tuvo miedo a morir. Él no tenía miedo a morir. Él era un hombre y Él usó su capacidad humana y empezó a orar y a orar. Es la voluntad tuya que yo vaya a la cruz. Ahora, ese era el problema. La cruz no era superior a la autoridad de Dios. La autoridad de Dios estaba sobre la cruz. A Dios Padre no le importaba que Cristo muriera como mártir,
que sufriera como mártir. A lo que al Padre le importaba era que la copa que iba a beber, o sea, la cruz y la autoridad y la voluntad de Dios eran una. Y él oró y oró mucho. Estaban todos los demonios ahí en contra del Señor Jesús. Él oró hasta que tuvo claridad y el Padre le dijo: esa muerte que vas a sufrir está unida completamente a mi autoridad y a mi voluntad. Por eso el Señor constantemente repetía y decía: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él solamente deseaba que el Padre hiciera su voluntad. Y cuando entendió que la copa que iba a beber era una con la autoridad de Dios, el Señor se entregó ahora. Antes de eso sudó sangre. Pero a nosotros no nos importa eso. Si vamos a hacer algo para Dios, no nos importa si todo el mundo se opone. No estoy ni siquiera seguro si es la voluntad de Dios. Yo voy a hacerlo. Y para Dios eso es abominación. No importa cuánto hagas. Por eso yo quité de mi boca el lenguaje. Hermanos, dijo una vez un grupo musical, Dios ha honrado y ha bendecido y ha respaldado este ministerio. Dios no respalda el ministerio de nadie. Nunca diga Dios me ha respaldado. No, Dios no te respalda. Dios solo respalda lo que Él te envió a hacer. Si no, Dios no te lo mandó a hacer. Dios no respalda el ministerio de nadie. Por eso oramos, Señor, por un proyecto. Señor, bendice este proyecto. El Señor no lo va a bendecir nada si no fue algo que se inició en Dios. Se requiere experiencia para esto. En cambio, Saúl era un hombre con una actitud totalmente diferente. Saúl era el rey de Israel. Y el profeta Samuel, de parte del Señor, lo mandó a hacer algo. Ve y acaba con los amalecitas, que no quede uno solo. Pero deben matar también a los animales, los bueyes, las ovejas. Nada debe quedar de Amalek. No se ponga a preguntar por qué Dios quería hacer eso, pero era un pueblo que se había levantado contra el trono de Dios, que no respetaba a Dios, no le importaba a Dios. Samuel fue e hizo como el profeta le había dicho, perdonó lo mejor de las ovejas y perdonó al rey de Amalek. Y apareció el profeta Samuel y le dice, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? Y él dijo, es que el pueblo me dijo que perdonara lo mejor de las ovejas y se las ofreciéramos como holocausto a Jehová. Para eso las dejamos reservadas. Y el profeta le dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos, en la grosura o más que se le obedezca? Por eso Dios desechó a Saúl, porque es mejor, antes que cualquier sacrificio, la obediencia que nace de un corazón sumiso. Porque usted puede obedecer, pero en lo profundo del corazón todos nosotros llevamos la rebelión metida. Desde el inicio, desde la cuna, la guagua no sabe lo que es bueno y lo que es malo y no le obedece. El niño de 10 meses. Un niño de 2 años es rebelde y tiene que amenazarlo para que obedezca, porque la rebelión la lleva metida en el corazón. En cambio, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una actitud increíble de lo que era la autoridad. 1 Samuel 26:6 dice, y les dijo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Si él es rey es porque el Señor lo ha escogido. ¿Por qué? Porque primero el profeta Samuel ungió a David como rey, pero Saúl seguía siendo rey. Cuando Saúl se enteró de que Dios había escogido a David, lo quería matar. Y David salió arrancando. Andaban 3,000 hombres detrás de él y él con 300 hombres huyendo. Pasaba de un monte a otro monte, de una cueva a otra cueva. Y en 2 ocasiones Dios lo entregó en sus manos. Y entonces uno de sus soldados le dijo, ahí está, voy a tomar una lanza y se la voy a clavar y no le voy a dar un segundo golpe. Y David le dijo, y le dijeron, lo ha puesto Dios en tus manos. Y David dijo, nunca, nunca jamás permita a Dios que alce mi mano contra el ungido de Jehová, porque Él es rey. Sí, pero Dios te ungió a ti como rey, a lo mejor Dios te está entregando para que lo mates. No, porque si Dios tiene que sacarlo, que lo saque Él, pero Él sigue siendo el ungido de Jehová. Yo jamás voy a poner mi mano, levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y entonces Él nunca hizo eso. David tenía una sensibilidad de la autoridad impresionante. Él se sujetó a Saúl a pesar de todo y no le hizo nada. Solamente tomó un cántaro de agua y un báculo o algo así
y lo llevó y se lo mostró a Saúl para decirle: tú viste en mis manos, yo quise matarte, podría haberte matado, pero no lo hice porque tú eres mi Señor, eres el rey. Aunque él ya había sido ungido como rey, aunque había matado a Goliat, aunque había matado al oso, aunque había matado al león, él tenía una sensibilidad de la autoridad, sensibilidad que nosotros no tenemos. Y aquí voy a hacer una pregunta que me preguntaron todos la semana pasada. La actitud sometida de Débora. Jueces 4:8 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es la única vez que se menciona a una mujer como líder, que es líder máxima, y era Débora. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, a sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, esta es la pregunta que me hicieron. ¿Puede una mujer estar en autoridad dentro de una iglesia por sobre la cabeza de un varón? Jamás, nunca. ¿Puede una mujer ser la cabeza en el hogar? Nunca, jamás. La mujer siempre debe tener la sensibilidad que el hombre es su cabeza, y dentro de la iglesia no es una mujer la que tiene la cabeza, sino el hombre. Pablo le dice a la mujer en Timoteo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Cuál es el énfasis? La mujer tiene la tendencia, al igual que todos los seres humanos, a usurpar la autoridad. La mujer tiene la tendencia a usar la autoridad, a usurpar la autoridad del hombre y tomar dominio sobre él. Eso es querer servir a Dios bajo el principio de Satanás. ¿Quién era Débora? Era una mujer tan sumisa en su corazón. Cuando vemos a una mujer, pero era tan grande su autoridad por su poder, por su vida, no se podía ocultar la vida de esta mujer, pero ella tenía claro que un hombre tenía que ser su cabeza. Ella podría haber dicho: voy a tomar el ejército, porque en Israel todos los hombres son unos cobardes, y yo voy a comandar este ejército porque yo me he dado cuenta y todo el pueblo sabe que yo soy la ungida del Señor, y lo era. Pero ella sabía perfectamente que su posición se debía a la sumisión de su corazón. Y entonces ella dijo: vamos a ir a la guerra. Pero mandó a llamar a Barak. Ella sabía que Barak no era un hombre digno, pero sabía que ella no podía ser cabeza. Ella fluía en su ministerio por la vida que poseía. Y mandó a buscar a Barak. Pero Barak se dio cuenta que ella era una mujer ungida más que él y que Dios estaba con ella. Entonces Barak obedeció a ella. Él sabía que tenía que asumir la cabeza. No podía haber una mujer como cabeza, tenía que ser un hombre, porque así lo estableció Dios. No es problema del hombre, sino que es problema de Dios. Pero ella era una mujer sumisa. Y fue donde Barak. Pero Barak le dijo: pero si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había algo especial en ella. Pero si ella hubiese sido rebelde, hubiese querido usurpar como cabeza, ese es el principio de la caída de toda persona. La soberbia es una actitud del corazón, la sumisión es una actitud del corazón. Entonces ella fue humildemente y habló a Barak para que tomara el lugar de la cabeza, porque ella no podía ser cabeza. Pastor, y cuando los hombres fallan, Dios levanta a una mujer, pero ella es sumisa. Si yo veo que mi marido está equivocado en las decisiones que está tomando, no debe ser servil. Debe ser una mujer que debe hablar, pero con un espíritu de sumisión. Pero si te paras frente a tu marido y le dices: no te voy a aguantar, po. Vos estáis más caído de la gracia. Ella está bajo el principio de Satanás, no lo sabe. Pero Satanás está detrás de ella y ella no lo sabe. Pero si una mujer toma autoridad y se da cuenta que su marido está equivocado, ella habla con él: amor, tú estás equivocado. Yo no puedo permitir que lleves a la familia a este. Pero la mujer se para firme en su posición de rebelión y no se da cuenta
que Dios no la está mirando bajo ninguna circunstancia con agrado, ni está diciendo, qué linda es mi hija. Ve a Satanás detrás de ella. Hoy me odiarán las hermanas. ¿Qué pasa si el hombre falla? La mujer asume, pero con una actitud de sumisión, de humildad en su corazón. Puede contradecir a su marido, pero ella es representativa ella está representando a la iglesia, no la cabeza. La cabeza es el varón. ¿Por qué dice la Biblia? Las mujeres callen en las congregaciones y pregunten en la casa a los maridos. ¿Por qué dice eso? Lo que está diciendo la Escritura es que la mujer debe llevar al hombre a que asuma su posición de cabeza. Claro que a lo mejor no le va a entrar, como hay un caso que la mujer es muy aguda en la palabra, pero aún así no debe ejercer dominio sobre su marido. Debe consultarlo en todo. Debe preguntarle, ¿está bien que hagamos esto? ¿Te parece bien? Amor, yo pienso así de esta manera. Quiero saber tu opinión. Y si él está en contra de la opinión, pueden conversarlo. Taparon todo aquí, ¿se fijaron? La caída del hombre fue por la falta de sumisión, principalmente por causa de la mujer, no se sometió. Adán nació primero, por lo tanto debió haberse sometido. Cuando Satanás estaba presionando a la mujer, lo que pasa es que, mire, antes de seguir en esto, las mujeres cuando hablan de autoridad, lo primero que se le viene a la mente, este tipo tan imperfecto que viene a dársela de jefe y que quiere mandar. Cuando Dios puso a la mujer bajo autoridad, la puso para que el hombre la proteja, la cuida y la provee. ¿Ya? Eso no hay problema, porque ninguna mujer va a querer rebelarse contra un hombre que la cuide, le protege y le provee. Si no hay problema. El problema lo tenemos todos porque todas las mujeres tienen hombres imperfectos como cabeza. Digan amén. Pero esa es una opción. Tener un marido imperfecto hace que la mujer tenga la posibilidad de expresarse, o sometida o rebelarse. Por ejemplo, Eva, ¿qué tenía que haber hecho cuando estaba frente al árbol? Tenía que haber ido a su marido, a su cabeza, y consultarle y decirle, amor, hay una serpiente que me está hablando. Adán le hubiera dicho, ¿de cuál estáis fumando? Hay un mensaje que dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Lloras por tu rebelión? ¿Lloras por tu obstinación? ¿Porque quieres tomar el control, el dominio? ¿Porque te crea inseguridad tu marido por las decisiones que toma? No tienes que ser servil, ni esclava, ni sin opinión, pero sumisa de corazón. Nunca una mujer va a ser bendecida y ningún hombre si no tiene una actitud de sumisión en el corazón, porque la obediencia es relativa, la sumisión es absoluta. Lo voy a explicar luego. El hombre jamás debe someter sus decisiones sobre la base si esto es bueno o malo, sino si es la voluntad de Dios o no lo es, tal como el Señor lo puso. El hombre debe aprender a someterse a la autoridad delegada, porque no es fácil someterse a un líder, o sea, es muy fácil a un líder competente, pero no es fácil someterse a una autoridad defectuosa. El hombre debe tener un encuentro con la autoridad y no mirar al hombre. El problema es que nosotros miramos al hombre. Por ejemplo, el hermano Watchman cuenta su experiencia, que la hermana Barber en su discipulado lo puso bajo un hombre que él consideraba incompetente y se equivocaba constantemente. El hermano Watchman era muy agudo
Y de repente tenía discrepancia con este líder y se iba donde la hermana Barber. Hermana, le voy a decir esto y esto del líder, está haciendo las cosas no muy bien en esta. La hermana Barber inmediatamente le decía, devuélvase y sométase. No, nosotros queremos que nos escuche, pastor. Pero la hermana de 70 discípulos se quedó con 4. Cuando tú llevas a la gente a experimentar la realidad, te quedas con muy pocos discípulos. 4 se quedó la hermana Barber, pero sacó un gigante espiritual, aleluya, que cambió en los últimos tiempos. En la iglesia local ha traído una revelación impresionante. Vaya y sométase. El hermano quedó y tenía 2 opciones: o rebelarse contra la hermana Barber, que era su autoridad espiritual, porque lo era, o sujetarse a este líder incompetente. Pasó un tiempo y otra vez el hermano tomó un montón de argumentos, porque los argumentos siempre son válidos para rebelarse contra la autoridad. Nadie se rebela si no tiene argumentos. Así que se fue otra vez donde la hermana Barber. Ahora sí que la hermana Barber me va a escuchar. Hermana Barber, mire, le voy a decir que el líder está haciendo esto y esto y esto. Y la hermana ni siquiera lo escuchó y le dijo, vaya y sométase. Por eso el hermano Watchman Nee logró escribir un libro que es un bestseller en todas las iglesias. Los pastores tratan de leer ese libro, La autoridad y la sumisión, o autoridad espiritual según otras librerías, y la autoridad y la sumisión según la Living Stream. Es un libro que muy pocos terminan de leer. ¿Cómo me voy a sujetar a esta autoridad? Pero hermano, no existe autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué hacemos cuando la autoridad es defectuosa? Si los hijos de Dios, en lugar de rebelarse, se pusieran de acuerdo y oraran al Señor para que ilumine a ese líder, podría ser que ese líder cambie completamente. Pero Dios no cambia al líder porque el pueblo no está humilde. Podemos reprender a Satanás. Y el diablo dice, ¿y cuándo te has sometido tú? Tampoco yo me voy a someter a ti. Puedes ser defectuoso, puedes cometer muchos errores. Incluso puedes de repente cometer hasta pecado. Y te arrepientes delante del Señor y le confiesas tu pecado. Y tienes autoridad sobre Satanás. Pero si eres rebelde, no tienes ni una. Los hijos de tal Sebas vinieron y le dijeron, en el nombre del Señor Jesús, el que predica a Pablo, te echamos fuera. Sí, sí, a Jesús lo conozco y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Le dijeron los demonios. Y eran 7 que fueron a reprender a una persona y salieron desnudos. Hermano, ¿te imaginas que te mande yo a visitar a un hermano y eres un rebelde y salgas desnudo? Él los desnudó a todos. ¿Por qué? Porque estas personas no estaban sujetas. Usted viene a consejería y pregunta. La pregunta primordial debería ser todo consejero, ¿qué tan sometidos somos? Porque todo parte de la rebelión del corazón. Siempre debemos tener un espíritu de sumisión, aunque la obediencia sea relativa. Ejemplo, cuando se ordena algo contrario a lo establecido por Dios. Por ejemplo, ¿qué es la sumisión? Es una cuestión del corazón, lo que somos. ¿Y qué es lo que es la obediencia? Es la acción. Yo puedo obedecer algo. Es como un niñito que la maestra le decía, quédate quieto. Y el niñito como de 10 años se paraba de nuevo. Venía la persona, quédate quieto que estás desconcentrando a tus compañeros. Y el niñito se sentaba. Al rato se volvía a parar. Vino la maestra, tomó al niñito y le dijo, quédate quieto, por favor. No te muevas de ahí. Y el niñito le dijo, voy a estar sentado ahí, no me voy a volver a parar. Pero en mi corazón voy a estar parado todo el rato. La rebelión está allí. Aparece con una facilidad en nuestra vida. Pero, ¿por qué es relativa a la obediencia? Porque si alguien nos ordena algo contrario a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sadrac, Mesach y Abednego no se sometieron a adorar la estatua. Pero el rey le dijo, si no lo vas a hacer, los voy a tirar a un horno de fuego.
Y ellos dijeron, bien. Y el rey le dijo, Dios sabe si te puede librar o no. Ellos dijeron, bueno, no vamos a obedecerte en esto. La obediencia es relativa. Pero si tú quieres tirarnos ahí al horno, se sometieron en el corazón, está bien, estamos en tus manos. O sea, por un lado, no obedecieron, pero el corazón fue sumiso. Nosotros cuando nos rebelamos, nuestro corazón a la vez también se rebela. Entonces no obedecieron los apóstoles cuando le dijeron, les prohibimos predicar el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, juzguen ustedes mismos, si es mejor obedecer a Dios que ante los hombres. Pero se sujetaron al castigo. Y cuando lo azotaron, dice que salieron gozosos de haber sido dignos de padecer por causa del Señor. Entonces la actitud parte del corazón. Somos sometidos de corazón, hay sumisión, hay un entendimiento de la autoridad. De ser así, cuando veamos un semáforo en rojo, nos paramos al tiro. Un disco par, nos paramos. Nos para un carabinero, una autoridad. Qué terrible este mundo, hermano. Cómo se levantan en contra de los carabineros, la autoridad. Se me estremece mi ser cuando yo observo en las noticias que se levantan contra la autoridad de un oficial de carabinero. No se dan cuenta que detrás de ese carabinero sea convertido no está Dios mismo. Hablar en contra de un carabinero, de una autoridad, es estar hablando en contra de Dios. Y si el carabinero comete exceso, nunca va a cometer exceso un carabinero contra una persona sometida. Han llegado 2 veces los carabineros aquí, porque alguien nos dice que aquí gritamos mucho. Nada que ver. Las 2 veces, en la una los hermanos me avisaron la segunda vez, pastor, están los carabineros afuera, vaya a buscar a la pastora, le dije. Y la vinieron a buscar. Salió la Nadia y le dije, y la Nadia le pregunté, ¿qué te dijeron los carabineros? Súper amable, con una amabilidad increíble. ¿Por qué? Porque sabe que aquí adentro no hay gente, por lo menos eso creo yo. Caras vemos, corazones no sabemos, pero no creo que andaban protestando en la Plaza Italia ninguno de los que está aquí, ni rompiendo vidrios, ni saqueando supermercados. Pues trajeron las primicias. No hay gente así acá, lo creemos. Ahora, hay mucho que hablar respecto a esto. Caso de rebelión en el Antiguo Testamento. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. Escuche, el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. El caso de Noé. Vemos el principio de la actitud de Cam y Canaán. Por ejemplo, Noé dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. ¿Qué pasó aquí? Noé, un hombre que Dios usó para salvar la humanidad, lo mandó a construir un arca. 100 años se demoraron. Entró él con su familia, 8 personas en total. Después que llegó allá, él era la máxima autoridad del universo. Noé era la máxima autoridad. Todo el universo tenía los ojos puestos en Noé y en su familia, pero principalmente en Noé. Noé era una autoridad competente. Sin embargo, era un hombre, plantó una viña y después que la viña ya dio fruto, hizo vino y se curó hasta las patas, hermano. Se tacó la ropa, se desnudó completamente. Y sus hijos lo vieron. ¿Sabe lo que significa desnudarse? Significa quitar su cobertura, que es Cristo en nosotros. Cuando quitamos la cobertura, fácilmente quedamos expuestos y descubiertos y quedamos desnudos. Eso significa que Él se desnudó. Él se sacó la cobertura de Cristo porque se relajó por la obra que había hecho, cómo Dios lo había usado y se relajó, se curó, hizo mal, hizo muy mal. Su hijo Jafet y Sem cubrieron la desnudez de su padre, entraron de espaldas, no lo vieron desnudo y lo cubrieron. Eso significa no ver los defectos de la autoridad porque no ven al hombre, sino ven a Dios detrás de la autoridad. Cam se burló de su padre y seguramente con su hijo Canaán. Cuando se levantó Noé, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros? Si yo hubiera sido Noé, hubiera parado frente a a mis hijos y le hubiera dicho, hijos, perdónenme,
Hoy día he sido un terrible ejemplo para ustedes. No me miren a este problema que he tenido. Perdónenme lo que hice y me hubiese disculpado porque yo cometí el error, di un mal ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Noé? Él se levantó y dijo: maldito sea Canaán, siervo de sus hermanos. ¿Por qué hizo eso y no se justificó? Porque nadie lo contrató como autoridad. Él había sido una autoridad establecida por Dios. Él era el hombre puesto por Dios. Si alguien tenía que juzgarlo, era Dios. Los hombres no tenían por qué juzgarlo. Y si Noé hubiese sido causa de su debilidad, él hubiese empezado a excusarse de sus hijos, todo el planeta queda sin autoridad representativa. El hombre sabía, tenía una sensibilidad relacionada a la autoridad impresionante, porque Noé en ningún momento se paró a justificarse. Él solamente tiene que rendirle cuenta al Señor. Ahora, si su hijo Cam hubiera ido donde su padre Noé y le hubiera dicho: papá, perdóname, con mucho respeto, yo quisiera preguntarte, ¿qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó, papito? Ahí Cam le hubiese podido decir, ahí Noé le hubiese podido a lo mejor hablar y le hubiera dicho: hijo, lo que yo hice tal vez no estuvo bien. Quiero pedirte perdón. Si él lo hubiera visto con una humildad. Pero el fracaso de la autoridad saca a luz el corazón rebelde. Cuando la autoridad comete un error, sale la rebeldía del corazón de la persona. Y entonces Noé tenía una sensibilidad que era una autoridad puesta por Dios. Si alguien tenía que reprocharle a Noé, era Dios mismo. No tenía ninguno derecho. ¿Sabe por qué? Porque ellos ignoraron que Dios había usado a Noé para salvar sus propias vidas y salvar la humanidad completa. Ellos olvidaron todo lo que Dios lo había usado, pero la persona rebelde en el corazón está esperando que la autoridad caiga para rebelarse en contra de ella, y eso expone tu corazón. No importa cuán consagrado sea, no importa cuán santo sea, si no tienes una sensibilidad de lo que significa la autoridad, eres un hombre fracasado. Por eso la Biblia dice: contra un anciano no admitas acusación, háblale como si fuera tu padre. Puedes acercarse al anciano, que en este caso se refiere a los pastores. Háblale como si fuera tu padre. Veo que usted comete este error, y ahí él va a poder enseñarle. Va a poder, porque todos los hombres cometen error, pero la actitud es de sumisión. No está diciendo que una persona no pueda ir donde su padre a preguntarle por sus errores, pero la actitud es sumisión. Por eso, si alguien viene a pedirme cuenta, yo no le rindo cuentas. Pero si alguien viene con humildad y me dice: pastor, esto no encontré bien que usted hizo, y lo dice con humildad, yo le doy una explicación y le digo: cálmate, la situación es esta. Tal vez me equivoqué en esto. Sí, me equivoqué a lo mejor. Y le puedo, pero si me viene a pedir cuentas, yo no le rindo cuentas. Porque a mí no me contrataron los hombres, a mí me llamó el Señor. Por eso dije que se requiere pureza para predicar esto, porque me afecta positivamente. Pero saben, si yo no hubiera aprendido estas lecciones, tampoco podría ser autoridad de ustedes. Sería un autoritario y actuaría con ustedes como un dictador. Y yo nunca los he tratado como un dictador. Los trato con ternura, como también lo hace mi esposa. Los trato con cariño, con amor. Y si los reprendo, tiene que ser con cariño y con amor, porque así Dios lo hizo conmigo. María y Aarón murmuraron en contra de Moisés a causa de que éste había tomado una mujer cusita, etíope, por esposa. Ellos dijeron: habla solamente por Moisés. No se olviden que Aarón era el sumo sacerdote. María era la hermana mayor de Moisés. Moisés tenía que someterse como hermano a María primero y a Aarón, porque ellos habían nacido primero. Pero no se dieron cuenta, María nunca entendió que Moisés, aunque era el menor espiritualmente, Dios lo había usado a pesar de que ya estaba casado con una mujer que no era israelita, y que Dios lo había llamado así, y así y todo había liberado a Israel. Pero ella no miró eso, no miró todo lo que Dios había hecho en Moisés. Simplemente dijo: te casaste con una mujer cusita. ¿Y qué hizo Moisés? No se defendió, porque una autoridad nunca se defiende. El hombre que es autoridad no se defiende, espera que Dios lo defienda, porque Dios lo puso. Entonces Dios le dijo a Aarón y a María: ¿no has tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés? No dijo contra Moisés.
Yo lo puse como líder. Estás hablando en contra mía. A mí me estás reprochando porque yo lo levanté para liberar a Israel sabiendo que estaba casado con una mujer etíope. ¿No tuviste un poco de hablar contra mi siervo Moisés? Es mi siervo, no es el tuyo. Yo lo llamé. María quedó leprosa por 7 días, pero aún así Moisés no guardó resentimiento. No guardó. Cada vez que el hombre le dice a su mujer, yo soy la autoridad y el que mando en esta casa, hermano, perdóname, se te cayeron los pantalones. Perdiste la autoridad. Porque no tienes por qué enfrentar a tu mujer de esa manera y decir, yo soy la autoridad. Puedes decirle con un poco más de tranquilidad que eres la cabeza y que Dios te puso, pero no tienes que enrostrárselo y decir aquí el hombre, el papá mono es el que manda. Si haces eso, perdiste autoridad inmediatamente, porque una autoridad representativa nunca se jacta de su autoridad. Sabe que Dios defiende su autoridad, porque no es suya, es la de Dios. Es Dios lo que estableció para protección de las personas que están bajo autoridad. La autoridad es opción de Dios y no logro del hombre. Así que quien se enfrenta a la autoridad delegada se enfrenta a Dios. Cada vez que nos enfrentamos a la autoridad delegada, nos enfrentamos a Dios. David mantuvo la autoridad de Dios. En 1 Samuel 26, 9 al 11 dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Actuó como un abogado, pero fue superior a que lo haya matado. Pero si ya te ungieron como David, como rey, Dios ya te usó para matar a Goliat, pero que sea Dios el que lo mate, porque Él es el que decidió que yo fuera y yo no voy a tomar la autoridad por mi mano. Pero nosotros somos muy fáciles de meter nuestra mano en la autoridad y ponernos como cabeza y querer someter a las personas. Nunca olviden que ser lleno de Cristo, hay gente que me pregunta y me dice, pastor, ¿qué es ser lleno de Cristo? Es ser lleno de obediencia y de sumisión. Una forma de mirar cuánto Cristo hay en mi vida es saber cuánta sumisión tengo. Una persona que es sumisa, cuando llega a un grupo siempre ve quién podría ser mayor que él, ya sea en edad o en espiritualidad. Puede que una persona sea menor y hay 4 hermanos y van a salir a un lugar e inmediatamente ven quién es el mayor en años y se sujetan a él. Pero el mayor en años se da cuenta que el menor en años es más maduro espiritualmente. Entonces él se sujeta al mayor y el mayor le dice, no, pero decide tú. Porque se da cuenta que tiene una unción espiritual diferente a la de él. Es una sumisión recíproca. Pero la verdadera persona, autoridad, nunca intenta ponerse por autoridad. Voy a terminar con este mensaje porque debe estar doliéndole la cabeza con algunos puntos importantes. Evidencias de sumisión a la autoridad. ¿Cómo saber si una persona se somete a la autoridad? Algunas señales. Tan pronto como una persona conoce la autoridad, busca la autoridad donde quiera que vaya. La iglesia es el lugar donde los creyentes aprenden a someterse a la autoridad. Aunque no hay sumisión en todo el mundo, el creyente debe aprender a someterse, además de hacerlo de corazón y no de una manera externa. Si uno llega a conocer la sumisión, buscará la autoridad donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Y si hay un carabinero parándote, te detienes. Y cuando el oficial de carabineros te supervisa, es Dios que está supervisándote. Detrás de ese carabinero está Dios metido. Si tú intentas y agredes, insultas a un carabinero, un oficial de carabinero, estás escupiendo el rostro de Dios y rebelándote contra su autoridad. Esto es más grave de que hubieras caído en algún pecado personal. Es más grave. Dios puede usar a un hombre que tenga muchos defectos, pero jamás usará a un hombre que no entiende lo que significa la autoridad.
Falta tapar esa parte de abajo ahí. Yo me revolcaba cuando leí este libro, hermano. Lo leí muchas veces. Porque yo era terriblemente rebelde. Porque mi padre era rebelde. Se rebelaba contra todo lo que fuera autoridad. Y decía unas palabras que no son reproducibles. Una vez yo estaba orando y le decía, Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no pasa? Todo el mundo decía que yo era un buen líder cuando estábamos en el mundo. ¿Qué pasa ahora, Señor? Y lloraba. Y llorando ahí un día el Señor me habló y me dijo, tú te rebelaste contra el pastor de donde estabas. Después yo se lo dije a él personalmente en una conversación. Ah, Señor, pero yo tenía toda la razón. Claro, sí tenía razón. La rebelión siempre busca una razón y la encuentra. Y era verdad. Pero aún así te rebelaste contra la autoridad, fuiste rebelde y estás pagando las consecuencias y la cosecha de tu rebelión. Señor, yo tenía la razón. Sí, la rebelión siempre encuentra una razón. Me humillé y cuando vi al pastor le fui a pedir perdón. Y le dije, pastor, yo me rebelé en contra suya porque veía esto y esto y esto y esto. Y él me miraba y sonreía. Y terminó, él solamente me dijo, mira Carlito, me dijo, un hombre aprende de lo bueno y de lo malo de sus líderes. Lo bueno para imitarlo, lo malo para no hacerlo. Pero cuando yo entendí que mientras yo no le pedía perdón a Dios, ya habían pasado tantos años, Señor, ya estoy viviendo en Chiloé, ¿qué tengo que ver acá? El Señor me dijo, la rebelión tarde o temprano tiene que ser tratada. Y lloré y le pedí perdón al Señor y también le pedí perdón al pastor por haber sido tan rebelde en mi corazón. Y empecé a ver la autoridad y a honrar la autoridad. Por eso cuando veo que alguien, un oficial de carabineros detiene a alguien, a un joven, y se empiezan a rebelar contra él y hacen que después vengan 2 o 3 carabineros y dicen, mire cómo tienen a ese niño. Niño, es el engendro de Satanás ahí metido. ¿Por qué se rebeló contra la autoridad? ¿Por qué no le hizo caso al oficial de carabineros? Vaya usted por las 3, 4 de la mañana y encuéntrese con unos carabineros. Y si usted se sujeta a ellos y le dice, aquí están mis documentos, vengo de tal parte, adelante, señor. ¿Te van a hacer algo? Una vez veníamos como a las 4 de la mañana, hermano, de un carrete espiritual. Era un cumpleaños. Me pararon los carabineros en la entrada de Castro. Venía la Nadia y un montón, todo amontonado, uno arriba de otro. Parecía un montón de curados. Y yo con una cara, el carabinero me quedó mirando y dijo, este ya lo tengo listo, ya dijo. A ver, bájese, señor. Y cuando me voy bajando casi me caigo, hermano. Y el tipo me sacó el carabinero sacó la cuestioncita para soplar. Y yo creo que se frotaba las manos. Y la Nadia gritó, ¿y si la torta tenía alcohol? Pero ya habían pasado como 3 horas, así que yo creo que ya se había ido del caso que tuviera. Lo soplé, el carabinero me quedó mirando y se puso a reír, porque él se sorprendió. Él esperaba pillarme. Adelante, señor. Nunca he tenido problema con carabineros. ¿Ah? Y parte me han sacado. ¿Y qué? ¿Estaba mal sacado el parte? Todavía no conozco ningún parte que me lo hayan sacado mal. Cada vez que llego ante la jueza, porque yo no sabía, de repente antes no se podían pagar anticipado. Llego ante la jueza y dice, ¿qué tiene que decir?
No, pues ni una cuestión, pues si me lo sacaron bien, pues si es que lo que pasa es que esto ya, pero está bien, el parte está bien sacado. La mitad. Todas las veces pago la mitad. Porque cada vez que tú dices que si es verdad, el parte está bien sacado. Un día, el primer parte por exceso de velocidad, cuando todavía había una carretera, ¿te acuerdas, Nadia? Por ahí por Angostura. Me pararon los carabineros, decía 100 kilómetros, yo iba a 122. Un parte. 40 días de retención la credencial. Estábamos en Castro, lo pedí por exhorto. Llegaron allá, estaban todos revelados. Todos, habían camioneros de todo, todos revelados, echando carabato en contra de los carabineros y todo. Y tuvieron que mandar a llamar carabineros para que vieran el orden ahí. Los tipos estaban revelados total. Llegué yo, el parte, oiga, le dije, ¿esta gente? Sí, me dijo. No, a mí me lo sacaron bien. Le dije, si yo iba a 122, ¿qué voy a reclamar? Le dije, ¿qué voy a reclamar? Ya me dijo, aquí tiene que 40 días de retención la credencial. Ah, llévesela nomás, me dijo. Así que es mejor someterse que rebelarse. 2. Si el hombre tiene un encuentro con la autoridad de Dios, será ablandado, debilitado y quebrantado, pues temerá cometer errores y llegará a ser una persona dócil, sumisa, de corazón. 3. Aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad no querrán ser autoridad. No se complacen en dar opiniones, ni en controlar a los demás. De nuevo, porque esta parte parece que... Aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad no querrán ser autoridad. No se complacen en dar opiniones ni en controlar a los demás. Quienes se someten a la autoridad siempre temen cometer errores, pero hay muchos que quieren ser consejeros de Dios. Solo los que no conocen la autoridad les agrada ser la autoridad. 4. Aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad mantendrán sus bocas cerradas y serán restringidos. No se atreverán a hablar descuidadamente porque están conscientes de la autoridad que está dentro de ellos. Y 5. y último, si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad, detectará inmediatamente toda transgresión a la misma y podrá ver claramente mucha iniquidad y rebelión. También reconocerá el principio de la iniquidad que abunda en todo lugar, tanto en el mundo como también en la iglesia. En la iglesia debieran encontrarse las personas más mansas de la tierra. Hermano, esto tiene muchas aristas y hay mucho que hablar, pero es un llamado o un principio a nosotros ser personas sometidas y humildes delante del Señor, mas no sin opinión. No somos serviles, pero no somos rebeldes. Que la gracia sea con todos. Amén. Mucho que hablar, mucho que decir. Que la gracia sea con todos. Amén.